Entonces los expertos en conservación física, ¿qué hacen? Pues que los investigadores dicen, mira, o un comité, nosotros tenemos un comité, necesitamos en nuestro plan de digitalización, digitalizar tales documentos. Entonces estamos en una época en que lo electrónico y lo digital ha sustituido tantas cosas, y hay una cosa, hay un fetiche que se cae, bueno, que si yo lo digo suena medio feo, pero es el del libro. Luego hay una polémica fuerte, ¿no?, en cuanto al papel del libro en la educación, en la transmisión de cultura. Es que durante muchos siglos ha sido importantísimo, ¿no? Es decir, bueno, desde siempre lo de los manuscritos, etcétera, y con la invención de la imprenta, como que se fortaleció ese fetiche del libro. Y hoy yo creo que eso se ha relativizado y de algún modo es un bastión un poco de cierto tipo de pensamiento el del libro, pero la verdad es que no hacemos más que ampliar el concepto pues, de preservación, de cómo guardar información, cómo conservar los productos culturales que hacemos. Y hoy, por ejemplo, digo, yo sé que hay el fetiche del libro en el sentido de que el libro sería el único lugar donde se puede tener información, donde se puede plasmar la cultura. Y hoy, por ejemplo, yo creo que eso ha permitido que sea este siglo un siglo en donde amanecen los archivos. Y aquí en el acervo de la Fonoteca Nacional tenemos pues 250 colecciones, tenemos una forma de acercarnos al conocimiento pues inusitada, ¿no? Una manera nueva, porque generalmente este tipo de información, cierto tipo de, por ejemplo, lo fílmico, lo audiovisual, pues se había visto así como, pues como que también guardan cosas, pero nunca habían protagonizado nada. Y hoy yo creo que estamos llamados a protagonizar esta idea de la preservación, de llevar una forma del conocimiento a las a las generaciones que vienen, ¿no? Bueno, a las de ahorita y a las que vienen, porque ahorita estamos en condiciones de oír lo que se grabó hace 120 años. Bueno, hasta ahorita yo no sé de cuándo queda el sonido más antiguo. Sé que lo del fonautógrafo, que es una cosa que se grabó en Francia en 1849, ya se pudo digitalizar, entonces tenemos acceso a sonido de hace más de 150 años. Es muy fantástico eso. Entonces, pensar en la preservación en estos tiempos, yo creo que es ampliar las capacidades de la consulta, del conocimiento, de la transmisión, pues porque no nos restringimos nada más a la palabra escrita, al libro, sino que hay se abren otras puertas, ¿no? En el caso de lo sonoro, pues es la oportunidad de escuchar voces, de escuchar cómo se expresaban las personas. Estamos generalmente, pues pensamos que la historia es muda, o sea que decimos, no, bueno, en la antigüedad hablaba, no sé, San Agustín, Santo Tomás escribieron tal y cual cosa, pero ellos hablaban de algún modo y eso nunca lo reflexionamos. Y yo creo que estamos en esa situación en la que ahorita estamos frente a un tipo de acervo que nos permite explorar más a detalle la historia. Y creo que por eso preservar en esta época, ahorita en este siglo, adquiere otro significado. Yo creo que no tiene más de 50 años, 40 años cuando mucho, que hay una conciencia ya general, institucional, de que es importante preservar. Sin embargo, yo diría que quienes iniciaron el sonido grabado sabían que estaban haciendo algo por la memoria, en el sentido de que cuando se presentó el fonógrafo en México, Guillermo Prieto se emocionó, la gente se levantó a aplaudir en octubre de 1879, la gente se emocionó muchísimo porque se dieron cuenta que estaban ante un invento único, nunca antes visto. Y más para acá, bueno, pues 1898, Carl Lumholtz, el etnólogo danés, que estuvo en México, grabó a un pueblo wixárika, o sea, huichol, en Jalisco. Y eso, pues, claro, con la conciencia del estudio, quizá de la preservación, yo no sé, esa conciencia habría que estudiar bien dónde se fue gestando,
Pero, por ejemplo, ya en 1939, en el exilio español, llegó a México don Bonifacio Fernández Aldana, un señor español que vino de La Coruña. Estuvo aquí en México y cuando llegó, él, en esas épocas empezaron a venderse aparatos que eran para que uno grabara su disco en casa. Se llamaban discos de corte directo o discos instantáneos. Entonces uno ponía la aguja y se grababa ahorita podríamos estar grabando nuestro disco único. Y entonces don Bonifacio empezó con la idea de hacer un museo del sonido. Y entonces grabó corridos, grabó conferencias, grabó músicos, pero sobre todo grabó voces de gente muy importante. Gracias a él tenemos la voz del doctor Enrique González Martínez y tenemos los únicos 39 segundos que nos han quedado de voz de Javier Villaurrutia. Entonces, pues yo creo que ahí, yo pienso que en don Bonifacio está uno de los primeros hitos, o sea, marcas que nos dicen ahí está el nacimiento de la conciencia de la preservación. Más para acá, pues yo pensaría en el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, que es alguien muy importante, pero también muy desconocido. Eso nos habla de que tenemos muy poca memoria para lo sonoro, aunque por ejemplo en la radio, antes los publicistas decían que la radio era importante porque lo que uno oía en la radio se quedaba para siempre en la memoria. Es cierto, pero también es cierto que debemos tener los documentos sonoros respaldando esa memoria. Porque hay una polémica en torno a que dicen que la digitalización no crea memoria, porque dicen, bueno, si ahorita nos filman o nos toman una foto o algo, lo digital se pierde y no crea memoria. Es una polémica que se da en el seno de los acervos, que dicen, a ver, digitalizamos, está bien, pero digitalizamos y ya el acervo físico ya no importa. Hay toda una polémica porque hay instituciones en el mundo que digitalizan y se deshacen de los originales. Nosotros no, en la Fonoteca Nacional digitalizamos, pero guardamos el original, porque esa polémica siempre va a estar. Sin embargo, hay acervo que está en mayor o menor riesgo por su condición ya de existencia. Hay algunos que uno dice, bueno, las cintas son más frágiles que los discos. Las cintas ya nada más por estar ahí pueden degradarse. Un disco no tiene ese problema. Tenemos ahí discos de 1905 y sabemos que los podremos digitalizar después, pero las cintas no, las cintas, los procesos químicos aceleran la degradación de ese material, entonces tenemos que pensar en su digitalización. Por lo tanto, el primer paso para digitalizar es valorar, es decir, a ver, vamos a digitalizar, tenemos que priorizar qué cosa sobre otra, porque los acervos del mundo saben que no podrán digitalizar todo, entonces hay que iniciar con ciertas cosas más importantes que otras. Entonces, lo primero es tener un criterio para la digitalización, porque lo que uno decide digitalizar, ahí va a quedar frente a lo que uno decidió que no. Entonces, si tenemos aquí en la fonoteca más de la mitad del acervo conformado por cintas, entonces necesitamos saber cuáles de esas cintas son más importantes que otras. Entonces, en primer lugar, la priorización es importantísima. Y después, para digitalizar se deben preparar los materiales. Tenemos aquí en la fonoteca expertos en conservación. Entonces, los expertos en conservación física, ¿qué hacen? Pues que los investigadores dicen, mira, o un comité, que nosotros tenemos un comité, necesitamos en nuestro plan de digitalización digitalizar tales documentos, entonces nuestros conservadores los revisan y dicen, se tiene que dar un tratamiento, por ejemplo, las cintas se tienen que lubricar, limpiar y entregar a digitalización. Los discos, estos discos están pandeados o estos discos están sucios, entonces se les hace una limpieza profunda, o estos discos están produciendo ácido. Los digitalizadores, cada uno de ellos hace pruebas, ya que se entregan los documentos, los digitalizadores hacen pruebas. Entonces ya dicen, por ejemplo, esta cinta
va a tal velocidad. O por ejemplo, este señor que grabó estas cintas ya se le iba a acabar el tiempo, entonces movió la velocidad y lo hizo más lento. Entonces hay que estar ahí al pendiente porque las cintas pueden moverse en cuanto a las velocidades. O los discos, depende del disco, es el surco, puede ser distinto, entonces necesita una aguja distinta. Tenemos un kit de un montón de agujas y los digitalizadores ya saben qué tipo de agujas le corresponden a tal tipo de surcos y ya van ellos viendo más o menos cuál les toca. Entonces cada soporte tiene su chiste, ¿no? Entonces un digitalizador ya tiene mucho tiempo de experiencia para saber qué tipo de aguja le va a quedar, cuál velocidad es la que queda. Entonces hay muchos secretos que nuestros compañeros digitalizadores saben. Y eso, bueno, se van aplicando. Es una historia del sonido, que es una especie de arqueología sonora que hay que hacer para rescatar todo esto. Entonces, pues, realmente la fonoteca es dueña de una parte pequeña del acervo. En realidad nosotros lo que hacemos es resguardar colecciones que son de otros. Los tenemos en comodato, por ejemplo, la XW, tenemos sus cintas, son cerca de 146,000 cintas las que tenemos. Tenemos el acervo de Radio Universidad, que hay una cosa que lo platicaba hace poco con el director de Radio Universidad Nacional, que es Benito Taibo, y nos decía, bueno, es que nosotros tenemos ese acervo, es decir, Radio UNAM, pero no tenemos la capacidad de ponerlo al acceso público, no es nuestra vocación es producir y transmitir y se va guardando. Entonces nosotros complementamos, porque al tener nosotros una copia aquí, aparte de que contribuimos a preservar, lo ponemos en acceso público, se puede venir aquí a consultar. Entonces hay un complemento muy importante de la labor que hace Radio Universidad. Pero en términos generales, la labor universitaria, ¿cómo lo podría yo decir? Hay varios acervos antiguos que generalmente provienen de la época. En el aspecto universitario, las radios universitarias son importantes, ¿no? Yo diría que antes, pues bueno, yo creo que hay musicólogos que han hecho trabajo para universidades, que son muy importantes, que existe aquí, fundamentalmente en el LINA. Bueno, hay los trabajos de los antropólogos, se encuentra resguardado en la fonoteca del LINA, que es una fonoteca buenísima, que hace mucho trabajo, pero el trabajo de mucho del gran trabajo de los etnomusicólogos está allá. Aquí también tenemos nosotros material de los antropólogos que han hecho esto, no necesariamente vinculado a las universidades, pero por ejemplo, yo pienso que donde se encuentra el trabajo de las universitario es en dos grandes rubros, que sería el de las radios universitarias, que tiene una cosa importante, son estaciones de radio muy antiguas. Entonces, las radios universitarias han guardado su material gracias a las cintas que ellos tienen. Entonces, es interesante verlas porque uno se da cuenta que ellos han formado esa memoria gracias a que han mantenido vivo sus acervos y que lo han preservado, que lo han mantenido bien. Entonces, yo pues, he tenido la suerte de ver, por ejemplo, Radio Universidad de Sonora, Radio Universidad Veracruzana, Radio de la Universidad Veracruzana, en fin, con los cuales hemos tenido acercamientos y hemos visto que hay acervos muy importantes. Pero hay otra cosa, las universidades son los lugares donde hay mucha creación artística, entonces producen discos, hacen producciones fonográficas y hay unas muy importantes. Bueno, ahorita que dije la Universidad Veracruzana, tienen una gran cantidad, hay un movimiento jazzístico en Jalapa de muchos años y ahí lo graban, voces de sus escritores, etcétera. Pero quien inició todo esto fue también Radio UNAM, Radio Universidad Nacional, porque en los años 50 compraron una reproductora de cinta de carrete abierto, según me cuentan en Radio UNAM, para grabar la voz de don Alfonso Reyes. Él ya llegaba con oxígeno, ya estaba muy malo don Alfonso. Yo no sabía que él ya al final tenía que usar oxígeno, pero a finales de los años 50 sí. Y le compraron esto y él grabó Visión de Anáhuac, y entre otras cosas, con lo cual se inició la era de la grabación de las voces, sistemáticamente la grabación de las voces de los escritores. Entonces, gracias a Radio UNAM y a Voz Viva de México, que le inició Max Saub cuando era director de Radio UNAM, tenemos la voz de Max Saub, pero tenemos a León Felipe, a Martín Luis Guzmán,
Bueno, es una colección inmensa. Tenemos a García Márquez, a Cortázar, a Carlos Fuentes, a Juan García Ponce, a Inés Arredondo, a muchísima gente que grabaron en Radio UNAM. Por cierto que el más completo de las colecciones de Radio UNAM, porque nos llegó la de la UNAM, pero además otras más de lo que tenía la propia universidad, lo tenemos en la fonoteca y además tenemos la grabación en frío. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cortázar se equivocaba, tenemos las equivocaciones de Cortázar, las de García Márquez, todas esas, las tomas de todo eso lo tenemos aquí y eso es gracias a la universidad que ha hecho este trabajo desde hace tantos años. Bueno, qué bueno que tengo esta oportunidad de hacer una invitación al público que nos ve de todos los países de América Latina, del Caribe, que se acerquen a esto, porque hay algo muy interesante. Tan nuevo es que hay países donde nos han dicho que les hacen falta especialistas, que se necesitan crear este tipo de perfiles. Realmente es una invitación pues a las universidades, a las instituciones, a los gobiernos que faltan, que estemos en esta red, porque estamos muy interesados en pues, colaborar, porque finalmente somos una comunidad de personas que nos interesamos por la memoria y pues tenemos que estar unidos y compartiendo lo que sabemos.